Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos todo lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo. Prepárense porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema que está incendiando las redes y prometo que les va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan a Sandokan? El tigre de Malasia. Ese héroe de nuestra infancia, ese pirata guapo, valiente y con una melena espectacular. Pues bien, señoras y señores, Sandokan está de vuelta, y no cualquier Sandokan, sino el de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos robó el corazón en Erkencikus. Y si pensaban que el regreso del tigre iba a ser todo miel sobre hojuelas, prepárense para la tormenta. Porque el rodaje de Sandokan, la nueva serie que promete ser un bombazo, está generando más controversia que un reality show en temporada alta. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguna de las últimas novedades y chismes del mundo del entretenimiento. Así nos aseguramos de que no se pierdan nada. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, ¿qué está pasando con este Sandokan de Can Yaman? Pues, para empezar, la producción ya ha dado mucho de qué hablar. Desde el casting, que generó opiniones encontradas, hasta el rodaje mismo, que ha estado lleno de imprevistos y, digamos, situaciones complicadas. Primero hablemos del casting. La elección de Can Yaman como Sandokan fue, como era de esperar, un tema de debate. Muchos estaban encantados, emocionados por ver al galán turco en la piel del mítico pirata. ¿Y quién no? Can Yaman es un hombre guapísimo, con un carisma arrollador y una base de fans leales y apasionadas. La sola idea de verlo con el torso desnudo, empuñando una espada y rescatando damiselas ya vendía la serie por sí sola. Sus rasgos, su físico, su fama, todo parecía encajar a la perfección para crear un Sandokan moderno, atractivo para las nuevas generaciones. El entusiasmo de sus seguidores era palpable en redes sociales, inundando plataformas con ilustraciones, edits y mensajes de apoyo. Sin embargo, y siempre hay un pero, otras voces se alzaron. Algunos criticaron la elección, argumentando que Can Yaman no era la opción ideal para encarnar a un personaje con una carga cultural e histórica tan fuerte. Se habló de falta de representatividad, de la necesidad de un actor con raíces asiáticas, de una mayor fidelidad al material original. El debate fue intenso, y las redes sociales se inundaron de comentarios a favor y en contra. Los puristas argumentaban que Sandokan, tal y como fue concebido por Emilio Salgari, debía ser interpretado por un actor que reflejara la etnia y el trasfondo del personaje. Cuestionaban la elección de un actor turco, un actor con rasgos europeos, para interpretar a un príncipe malayo. La polémica se centraba en la apropiación cultural y en la falta de oportunidades para actores asiáticos. Otros, por el contrario, defendían la elección de Can Yaman. Argumentaban que el actor es un profesional talentoso y carismático, capaz de encarnar a Sandokan de manera convincente. Señalaban que la adaptación de la serie es una interpretación moderna de la historia original, y que la elección del actor no debería ser un factor determinante. Destacaban el éxito internacional de Can Yaman y su capacidad para atraer audiencias, lo que podría impulsar la serie y dar a conocer la historia de Sandokan a un público más amplio. Además, se argumentaba que la ficción permite ciertas licencias artísticas y que la apariencia física del actor, en este caso, no debía ser el único factor a considerar. La controversia, como siempre, dividió opiniones y generó un acalorado debate en foros y redes sociales. Y por si fuera poco, el propio Can Yaman tuvo que someterse a un riguroso entrenamiento físico para prepararse para el papel. Imaginen el trabajo: aprender a esgrimir, dominar las artes marciales, montar a caballo y, por supuesto, mantener esa espectacular forma física que lo caracteriza. Un sacrificio enorme para dar vida a un personaje tan icónico. Las fotografías y vídeos del actor entrenando se filtraron en redes, mostrando su dedicación y esfuerzo. Se le vio practicando con espadas, corriendo por la playa, y levantando pesas, evidenciando el compromiso con el proyecto. Su transformación física fue notable, ganando masa muscular y perfeccionando sus habilidades para las escenas de acción. Este entrenamiento intensivo no solo buscaba la transformación física, sino también la preparación para las exigentes escenas de lucha y acrobacias que la serie prometía. Pero el verdadero drama, el que ha desatado la tormenta, llegó con el rodaje. Aparentemente las cosas no han ido tan bien como se esperaba. Se han reportado retrasos, cambios de equipo y rumores de tensiones en el set. ¿Qué está pasando realmente?
pues las fuentes cercanas a la producción hablan de una serie de problemas logísticos y creativos. Uno de los principales obstáculos ha sido el clima. La serie se está rodando en locaciones exóticas, y las condiciones meteorológicas han sido implacables. Tormentas, calor extremo, humedad, todo un desafío para el equipo técnico y los actores. Imaginen tener que rodar escenas de acción en medio de un diluvio, o soportar temperaturas abrasadoras con el vestuario de época. Un trabajo duro. Las locaciones elegidas, que prometían paisajes exuberantes y espectaculares, se convirtieron en campos de batalla contra la naturaleza. Los fuertes vientos, las lluvias torrenciales y el sol implacable retrasaron el rodaje y obligaron a modificar los planes. Los equipos de producción tuvieron que redoblar esfuerzos para proteger los equipos y garantizar la seguridad de los actores y el personal. Además, se rumorea que ha habido diferencias creativas entre los directores y el equipo de producción. Parece que no todos están de acuerdo sobre la visión que debe tener la serie. Las discusiones sobre el guión, la puesta en escena y el enfoque de los personajes han generado fricciones. Y en un ambiente de trabajo tenso, es difícil dar lo mejor de sí. Estas discrepancias creativas, aunque comunes en la industria, pueden afectar significativamente el resultado final de una producción. Las diferencias de opinión sobre el tono de la serie, el desarrollo de los personajes y la narrativa general pueden llevar a conflictos y retrasos. Los rumores apuntan a que hubo desacuerdos sobre la forma en que se debía retratar a Sandokan, sus motivaciones y sus relaciones con otros personajes. Estas tensiones, si no se resuelven de manera efectiva, pueden minar la moral del equipo y afectar la calidad de la serie. Y no nos olvidemos del idioma. Can Yaman es turco y aunque habla inglés con fluidez, rodar en italiano puede ser un desafío. El actor ha tenido que aprender y perfeccionar su italiano, lo que ha añadido una capa extra de complejidad a su trabajo. La comunicación en el set, las indicaciones de los directores y la interpretación de las escenas se vuelven más complicadas cuando no se domina completamente el idioma. Aunque Can Yaman se ha esforzado por aprender el idioma, el dominio del italiano es esencial para transmitir emociones y matices en su interpretación. Las dificultades en la comunicación pueden llevar a malentendidos y a la necesidad de repeticiones, lo que a su vez puede retrasar el rodaje. La barrera del idioma también puede dificultar la conexión con el equipo y la creación de un ambiente de trabajo armonioso. También se ha hablado de problemas con el equipo técnico. Algunos miembros del equipo habrían abandonado el proyecto, lo que ha retrasado el rodaje y ha generado un ambiente de incertidumbre. Los cambios de personal, especialmente en áreas clave como dirección de fotografía o diseño de vestuario, pueden afectar significativamente la calidad final de la serie. Las razones detrás de estas salidas no están claras, pero se especula sobre posibles conflictos con la producción, desacuerdos creativos o problemas logísticos. La rotación de personal puede interrumpir el flujo de trabajo y obligar a los nuevos miembros del equipo a adaptarse a las dinámicas existentes, lo que puede llevar a retrasos y a un menor rendimiento. Y por último, y no menos importante, están los rumores sobre el comportamiento del propio Can Yaman. Aunque muchos lo defienden, y aseguran que es un profesional dedicado y amable, otros han lanzado acusaciones sobre su actitud en el set. Se habla de exigencias excesivas, de falta de puntualidad, de roces con el equipo. Por supuesto, estos son solo rumores, pero cuando se repiten con tanta frecuencia, es inevitable que generen dudas. Las acusaciones, que circulan en algunos medios y redes sociales, describen un comportamiento distante y exigente por parte del actor. Se dice que ha solicitado cambios en el guión, ha tenido retrasos en su llegada al set y ha tenido diferencias con algunos miembros del equipo. Es importante señalar que estas acusaciones no han sido confirmadas y que provienen de fuentes anónimas, por lo que no se puede verificar su veracidad. Sin embargo, la repetición de estos rumores genera un clima de incertidumbre y pone en duda la imagen del actor. Todo esto ha generado una ola de especulaciones en las redes sociales. Los fans están divididos, algunos preocupados por el futuro de la serie, otros defendiendo a Can Yaman a capa y espada. Los medios de comunicación no han hecho más que echar leña al fuego, publicando noticias y artículos que alimentan la polémica. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, debates y especulaciones. Los seguidores de Can Yaman, en su mayoría, han salido en su defensa, argumentando que se trata de campañas de desprestigio y que el actor es un profesional comprometido. Otros, sin embargo, han expresado su preocupación por los rumores y han cuestionado la actitud del actor.
Los medios de comunicación, por su parte, han alimentado la controversia, publicando noticias sensacionales. Estas y artículos que buscan generar clics y visitas. Esta dinámica ha creado un ambiente de tensión y ha dificultado la separación de la información veraz de la especulación. Pero, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Es la serie un fracaso anunciado? ¿Está condenada al desastre? Pues, todavía es demasiado pronto para decirlo. El rodaje aún no ha terminado, y la serie está en fase de postproducción. Es importante recordar que una producción cinematográfica o televisiva implica una gran cantidad de factores, y los problemas, por lo tanto, pueden surgir. Sin embargo, es la manera en que esos problemas se abordan lo que realmente define el resultado. Lo que sí podemos decir es que Sandokan de Kanyaman es, sin duda, uno de los proyectos más esperados del año. La expectativa es enorme y las expectativas de los fans están por las nubes. Y por supuesto, con tanta expectación, cualquier contratiempo, por pequeño que sea, se magnifica. La serie ha generado un gran interés tanto en Italia como en el extranjero. El público espera con ansias ver la interpretación de Kanyaman, los escenarios, los efectos especiales y la historia. Es importante recordar que el rodaje de una serie es un proceso complejo y difícil. Hay muchos factores que pueden afectar el resultado final y los problemas son inevitables. Lo importante es cómo se resuelven esos problemas, y cómo el equipo y el elenco se adaptan a las circunstancias. Las condiciones climáticas, las diferencias creativas, la barrera del idioma y los problemas con el equipo técnico pueden generar tensiones y retrasos. Sin embargo, la capacidad de los involucrados para trabajar en equipo, adaptarse a las circunstancias y mantener una actitud positiva es fundamental para superar los obstáculos. En el caso de Sandokan, la producción está haciendo todo lo posible para superar los obstáculos. Se han tomado medidas para mejorar la logística, se han realizado cambios en el equipo y se ha buscado una mayor comunicación entre todos los involucrados. La productora ha implementado nuevos protocolos para mitigar los efectos del clima y ha reforzado los equipos técnicos. También se han llevado a cabo reuniones para aclarar las diferencias creativas y para fomentar un ambiente de trabajo más armonioso. Y por supuesto está Kanyaman, que está dando lo mejor de sí para encarnar a Sandokan. A pesar de las dificultades, el actor está comprometido con el proyecto y está trabajando duro para ofrecer una interpretación inolvidable. Se rumorea que Kanyaman ha participado activamente en la búsqueda de soluciones, colaborando con la producción y buscando la conciliación con el equipo. Su dedicación y profesionalismo son fundamentales para el éxito de la serie. Así que, ¿qué les puedo decir? Prepárense. Sandokan de Kanyaman promete ser una serie que dará mucho de qué hablar. Ya sea por su trama, por su espectacularidad, o por la polémica que la rodea, seguro que no dejará a nadie indiferente. Estén atentos a las noticias, a los rumores y a las novedades, porque la tormenta de Sandokan apenas está comenzando. La serie tiene el potencial de ser un éxito rotundo, atrayendo a millones de espectadores y generando un gran impacto en la industria del entretenimiento. Sin embargo, también existe el riesgo de que los problemas en el rodaje afecten la calidad del producto final y generen críticas negativas. El futuro de Sandokan dependerá de la capacidad de los involucrados para superar los obstáculos, adaptarse a las circunstancias y ofrecer un producto de calidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido con el chismecito. Recuerden que este canal es para ustedes, así que no duden en dejar sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas. ¿Qué opinan de Kanyaman como Sandokan? ¿Creen que la serie cumplirá las expectativas? ¿Les gustan los dramas en el rodaje? Cuéntenme todo en la sección de comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle al me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y sus familias, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así nos aseguramos de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chismecito. Hasta la próxima.